bienvenidos amigos al programa donde nuestros cristianos perseguidos son los protagonistas. Y arrancamos hoy con la imagen de una virgen que hemos traído desde China, la que están viendo en la pantalla. Es la Virgen de Sheshan y está en el santuario más importante de toda China y uno de los más significativos de Asia. Está bajo la advocación María Auxiliadora, protectora de los cristianos. Tienen, como están viendo, una iconografía muy oriental y es esta Virgen la protectora de todos los seguidores de Jesús en este gigante asiático donde no hay libertad religiosa. Con esta preciosa imagen desconocida aquí mucho en Europa, empezamos nuestro programa, que también tiene otras muchas noticias, hechos, historias de una iglesia que está como escondida, pero que construye y que nos necesita, ya que desde hoy Ayuda a la Iglesia Necesitada lanza una gran campaña de las más importantes que hacemos en todo el año para sostener, atención, a Venezuela, a la Iglesia en este país que sufre con su pueblo, que se está desangrando y que nos está pidiendo socorro para sobrevivir. Quédense con nosotros en los próximos minutos, porque yo acabo de volver de Venezuela junto con otros compañeros de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y en este programa con el obispo de Acarigua, Monseñor Juan Carlos Bravo, vamos a contarles de primerísima mano cómo está de mal el país y sobre todo qué está haciendo la Iglesia con los más pobres. 5 cristianos de Orissa, en la India, han sido liberados tras 11 años de injusta prisión por el supuesto asesinato de un jefe hindú. Casi 500.000 de venezolanos sufren enfermedades crónicas y no tienen acceso a los medicamentos. Ayuda a la Iglesia Necesitada está con ellos y te invita a unirte a la campaña de Navidad por este hermano país. En nuestra sección de arte abrimos la mirada a la obra El crucifijo entre Dios y el diablo. Todo esto y más hoy en Perseguidos pero no olvidados. Bueno, pues como arrancamos este programa, qué curioso es ver a la Virgen María, ¿verdad?, con rasgos chinos. Pues esta es la imagen de la Virgen de Sheshan, que es venerada por centenares de miles de peregrinos católicos de China. A sus pies, un dragón que simboliza el diablo, y en los brazos, arriba en alto, levantando hacia el cielo, el niño Jesús. Bueno, los peregrinos acuden en centenares de miles, como decimos, a este santuario de todos los rincones de China, muchas veces entre fuertes medidas de control por parte del gobierno y del Partido Comunista. El día de su festividad de esta Virgen es el 24 de mayo, fiesta de María Auxiliadora, protectora de los cristianos, que la instauró Benedicto XVI para no olvidarnos de nuestros hermanos católicos chinos que sufren tanto. Y este santuario fue construido a finales del siglo XIX por los jesuitas, que cuando sufrieron las grandes persecuciones a los cristianos, todos decidieron ponerse bajo su protección, y ante esta Virgen de Sheshan ponemos hoy también, en este diciembre de 2019, a todos los cristianos que en este momento estén pasando por grandes pruebas a causa de su fe. Aquí no les olvidamos. Debemos rezar por estos hermanos que están en guerra y por los cristianos perseguidos que quieren echarles de aquella tierra. Bueno, como decimos, hoy nos acompaña Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acariga, Araure, un estado del interior de Venezuela, porque con él empezamos en Ayuda a la Iglesia Necesitada una gran campaña de apoyo a la Iglesia en Venezuela, que tiene como lema: yo contigo, Venezuela, con la Iglesia das vida a un país que se muere. Sabemos por los medios de comunicación que la situación de Venezuela cada vez es peor, pero los que hemos estado allí, y los pastores, los sacerdotes, las religiosas, los laicos que están comprometidos y entregados a su pueblo, no se han puesto de rodillas y siguen, a pesar de las dificultades, a contracorriente, trabajando para sacar a la gente adelante. Yo a veces digo, no sé qué es más noticia, que haya cortes de agua, que falte luz, que haya hambre,
mucha hambre, o que haya gente que cada mañana se levante y esté trabajando, ayudando y sosteniendo no solamente en lo material, sino también en lo emocional, en lo espiritual, en lo emotivo, en lo existencial, a la gente que está sufriendo tanto en Venezuela. Pues sí, las dos cosas son reales, las dos cosas están sucediendo hoy, ¿verdad, Monseñor Juan Carlos Bravo, obispo de Acarigua? Así es, y agradecido por la invitación que me ha hecho Ayuda a la Iglesia Necesitada, y con mucho gusto pues he venido para compartir mi experiencia, la experiencia del día a día, pero sobre todo para compartir mi fe. Creo que Ayuda a la Iglesia Necesitada, lo que nos une es la persona de Jesús, y esa persona de Jesús es la que nos da la esperanza y la que nos ayuda a transformar a este mundo que está deshumanizado a un mundo que sea más humano, y pasar de un mundo humano a un mundo cristiano. No es poco, a un mundo deshumanizado, a un mundo cristiano, cuando falta comida, el 60% de los hogares, de las familias, tienen que buscar comida en la calle, cuando los niños, casi el 30%, están en desnutrición, cuando el salario mínimo, o el medio, mejor dicho, son $5 y comprar una caja de huevos hoy en Venezuela son $3,50. ¿Cómo se puede vivir en esas circunstancias? Creo que ahí hace eco las palabras de Jesús. Cuando Jesús estaba en el desierto, pues que le dicen, pues, ¿quieres que transforme estas piedras en pan? A lo mejor es la tentación nuestra hoy, querer transformar las tentaciones y querer transformar las piedras en pan. Pero Jesús nos dice, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando creemos en la palabra, y cuando creemos no solamente en lo que Jesús dice, sino creemos en lo que Jesús hace, entonces uno comienza a entender que el cartón de huevo puede costar $3, que un kilo de carne puede costar $4, que ganas pues realmente al mes en un salario de escasos $3 o $4 una persona profesional. Pero cuando dices todo eso y dices, ¿dónde consigues pues las piedras de hoy? ¿Y dónde consigues pues el transformar? No lo consigues sino en el Señor. Y cuando empezamos a ver niños desnutridos que mueren porque no hay medicamento, porque no hay medicina, porque hay hambre, pues cuando hay enfermos que se pueden salvar, pero que no hay antibióticos en nuestra patria, cuando queremos una promesa de una mayor suma de felicidad posible para nuestro pueblo, pero no hay, creo que allí es donde brota realmente la presencia de Dios. Y la solidaridad, no solamente de las organizaciones internacionales, sino también la solidaridad de los mismos venezolanos. O sea, ¿cómo poder entender que la gente y los vecinos más pobres se pueden ayudar y pueden hacer una olla comunitaria de solo verduras, pero que el hecho de encontrarse, y lo que habla el Papa Francisco, la cultura del encuentro, de hacernos hermanos, realmente es lo que es fundamental? Entonces la comida como que pasa a un segundo plano, pero lo que es realmente el hecho de que pueda encontrarme. Y creo que es lo importante de Ayuda a la Iglesia Necesitada, y por eso pues me siento muy contento de estar con ustedes y compartir con ustedes, porque lo que realmente, el hecho de que ustedes hayan visto, el hecho de que hayan compartido, el hecho de que hayan vivido con nosotros, empiezan a ver que allí la gente se muere por dar cosas. Y Cierto. Da café, da agua, Cierto. da comida, Cierto. da algo, pero el compartir pues es mucho más que las piedras que nos tienen en el camino. Efectivamente, no solamente de pan vive el hombre, también de palabra, que luego hablaremos. Pero ya nos estaba adelantando don Juan Carlos Bravo, el obispo de Acarigua, pues una realidad muy dura. Y ahora nuestra compañera Blanca Ruiz Antón nos va a dar los principales datos de este país, de cómo se encuentra. Blanca. Así es, Raquel. La diócesis de Acarigua-Araure, de donde viene nuestro invitado, tiene unos 485.000 bautizados, de una población de 550.000 habitantes. Está situada en la región centro-occidental de Venezuela, en el estado llamado Portuguesa. De los 28 millones de habitantes que tenía Venezuela, hasta el momento se estima que se han marchado más de 4 millones de venezolanos, y de estos, medio millón ha solicitado el estatus de refugiados. De hecho, en España se calcula que hay unos 300.000 venezolanos llegados, sobre todo desde el año 2015, de los que algo más del 10% están en situación regular. De los que siguen en el país, el 25% necesita ayuda humanitaria porque el sueldo mínimo ronda los $5 y con ello tan solo se puede comprar, si es que lo hay, un kilo de carne. Bueno,
cómo hacen para comer. Hablaba ya el obispo don Juan Carlos Bravo que cada parroquia se ha transformado y allí es un comedor, una cocina, una farmacia, hasta un hospital. ¿Cómo son las parroquias hoy en Venezuela? Creo que también toda esta crisis nos ha ayudado a descubrir que cada parroquia en Venezuela tiene que ser lo que nos pide el Papa, una tienda o un hospital de campaña. Y ya la parroquia ha dejado de ser un lugar de culto, aunque es un lugar de culto. De donde administraban los sacramentos y nada más, como son nuestras parroquias aquí. Exactamente, ya no es un lugar de sacramentos, sino cómo pasar de una iglesia sacramentalista a una iglesia evangelizadora. Y yo creo que en nuestras parroquias eso se ha convertido. Hay parroquias donde se le da comida a 1000 personas todos los días, donde se le tiene que dar medicamentos a las personas, donde hay que ayudar con medicinas, con exámenes médicos, con todo. Pero ¿cómo se hace? O sea, porque ¿de dónde se saca el dinero? ¿De dónde viene todo eso? En primer lugar, creo que la ayuda y nuestro principal auxilio viene de Dios y viene de la universalidad de la iglesia. O sea, encontrar una organización como Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues nos permite que ustedes nos envían medicinas y que gracias a Dios hay gente que no muere porque podemos suministrarle los antibióticos que ustedes nos mandan. Es una experiencia de iglesia. Por eso cuando ustedes tienen su lema, que esta campaña para ayudar a la iglesia de Venezuela es porque contamos contigo, es porque contamos con cada ciudadano del mundo, porque contamos con cada católico del mundo, con cada ser humano del mundo, pues es realmente para descubrir en esos signos de muerte que están presentes en Venezuela y que no solamente son signos, sino es muerte visible y clara de personas, de niños, de hombres, de mujeres que mueren por no tener un antibiótico, por no tener medicamentos, por no tener comida. Es la solidaridad y la universalidad de la iglesia lo que hace que la iglesia sea un signo de vida y se pueda cumplir con aquello de Jesús, que ha venido para tener vida y vida en abundancia. O sea, no podemos vivir en Venezuela, sino con la ayuda en este momento de instituciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada, que al mismo tiempo se alimenta de los cristianos de Europa y de América Latina y de todos otros lugares para ayudar a que realmente el pueblo venezolano que está inmerso en signos claros de muerte tenga vida y vida en abundancia. Porque es así. Si no llega a ser por la Iglesia, por don Juan Carlos, por sus sacerdotes, por sus religiosas, por los comedores de las parroquias, la muerte en Venezuela hoy sería todavía mayor. Eso lo hemos visto con nuestros propios ojos. Las parroquias se han transformado, efectivamente. Vamos a ver a continuación en un vídeo preciosísimo de La Guaira, otro estado de Venezuela muy cerca de Caracas, cómo se está desarrollando el dar de comer a todo el mundo que llama a la puerta de la iglesia y se le acoge. Millones de personas en Venezuela sobreviven hoy en medio de una escasez de alimentos sin precedentes. La Iglesia venezolana sostiene con gran esfuerzo esta necesidad y en cada parroquia del país hay un comedor donde se atiende a los más vulnerables. Ellos cuentan contigo para seguir recibiendo el pan de cada día. Soy el padre Martín Vegas, estamos aquí en el comedor parroquial San Sebastián de Maiquetía. Habitualmente comen 150 personas, comen con nosotros también personas de la tercera edad y algunas personas con algunas discapacidades físicas. Agregamos también a los papás de los niños. En agosto del 2016 comenzamos atendiendo solo los días lunes. Después subimos a 2 días, a 3 días, ya vamos por 5 días a la semana. Mi nombre es Mayra González, soy mamá de estas 3 niñas y nosotros siempre venimos aquí 3 días a la semana, viniendo y chévere de verdad porque de verdad que es una gran ayuda, por lo menos uno la comida de la casa la estiró un poquito más. Llenar la cesta de la compra de una familia para un mes cuesta actualmente $300. Las personas que tienen trabajo alcanzan a tener un sueldo de solo $5. Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere apoyar a la Iglesia en Venezuela en su misión de dar de comer a los que pasan hambre y necesitan tu ayuda. ¿Pueden contar contigo? Yo contigo, Venezuela. Con la Iglesia das vida a un país que se muere.
¡Wow! ¡Qué comedores! ¡Qué transformación de las parroquias! Me da gusto ver a ese sacerdote, a Martín Vega, fregando entre vasos y a la vez, como dice el obispo de Acarigua, dando ánimo, dando esperanza, ¿no? Sosteniendo a este pueblo que sufre. Es así la realidad, ¿no? Yo creo que ese es el día a día nuestro. Y cada sacerdote, cada parroquia, cada catequista, cada lugar, cada obispo, pues no puede ser indiferente. El Papa Francisco pues dice que el gran pecado del mundo hoy es la indiferencia. Y yo creo que cuando nosotros conocemos a Jesús y vemos a Jesús y cuando nos sentimos iglesia y corresponsables de iglesia, hemos ya no ser indiferentes, sino saber que contamos contigo, que Cristo cuenta con nosotros y que la iglesia de Jesús pues es la iglesia realmente a puertas abiertas, la iglesia de los pobres, de los más vulnerables, de los que sufren, de los que mueren, de los que están pues luchando por su vida, de los que buscan y los que desean ser cada día mejor. Creo que es muy interesante, no solamente porque dar comida eso lo puede hacer cualquiera. Cualquier ONG del mundo, cualquier país rico del mundo puede dar comida. Pero ¿desde dónde la iglesia da comida? Es desde el sentido de que somos hermanos. O sea, en la iglesia toda obra de caridad debe generar fraternidad. O sea, de nada sirve que yo dé una arepa a una persona pobre si realmente no vivo la experiencia de ser mi hermano y de la experiencia de sufrir contigo tu sufrimiento, de padecer contigo pues lo que padeces, de sentirme compasivo contigo. Creo que es el gran reto de la iglesia, no es solo dar arepas, dar comida, dar olla, dar medicina, sino es recuperar el sentido de fraternidad. Exacto. Y el fraternidad, pues allí donde vivimos, pero también la fraternidad universal, de saber que tú también cuando has ido allí, pues te haces sensible y te sientes hermano de todas estas personas. ¿Cómo no? ¿Cómo no vamos a echar una mano a esta iglesia de Venezuela que está dando dignidad, mirando a la cara a estas personas que están de verdad en una situación límite como está en este país? Monseñor, ¿y qué pasa con los sacerdotes? ¿Qué pasa con las religiosas? ¿De dónde sacan las fuerzas para tirar adelante? Porque en lo que hemos visto en el viaje es que son el motor hoy en día. Es la iglesia la única que da referencia, es la única que tiene credibilidad, es la única que está, si no la única, la que de verdad está acompañando y siendo el pañuelo para consolar, ¿no? Yo creo que también para la iglesia toda esta realidad ha sido una gran crisis. Y vivimos como iglesia un momento de transición, de pasar de una iglesia sacramentalista a una iglesia evangelizadora. Y eso es un reto, y es lo que se palpa en la iglesia de hoy. Por eso yo me siento muy orgulloso, muy contento de pertenecer a la iglesia venezolana y de estar en medio de la iglesia venezolana en este momento de transición. De pasar de una iglesia sacramentalista a una iglesia evangelizadora. Pero también es un reto, pues lo que decía Monseñor Romero, nuestro destino no es otro sino el destino de los pobres. De los pobres. El destino nuestro es el destino de los pobres. Y creo que también la iglesia pues tiene que hacerse cada día más pobre, como decía el Papa Francisco. El Papa Francisco sueña con una iglesia pobre y para los pobres. O sea, no hay otra forma. El que ha optado por Jesús tiene que tener claro que su destino es el destino de los pobres. Creo que allí es donde los sacerdotes que están en Venezuela y los que están dando su vida todos los días en Venezuela, pues hemos comprendido todos que nuestro destino es el destino de los pobres y no podemos nosotros dejarlo solo, sino tenemos que estar al lado de la gente, al lado del pueblo. Y es lo que la iglesia creo que nos llama a construir, una iglesia en salida, pero una iglesia realmente donde se siente que los pobres son nuestros hermanos, que los pobres nos pertenecen, que todos los desplazados nos pertenecen y que todos aquellos que el mundo ha ido dejando por la cultura del desecho, pues saber que realmente viven en el corazón de Cristo, pero que también viven en el corazón de los pastores. Y los sacerdotes vivimos todos los días también las mismas situaciones y las mismas penumbras y las mismas tristezas y las mismas soledades que vive nuestro pueblo. También para los sacerdotes a veces es difícil la comida, estar en parroquia en medio de los pobres, pues el obispo tiene que buscar la forma de ayudar a que también puedan comer.
la iglesia necesitada nos ha ayudado para poder conseguir los medicamentos para los sacerdotes, para poder conseguir el transporte para los sacerdotes, para poder comprar cauchos, aceite, para cambiar y para mantener los carros de los sacerdotes, porque si no, no fuera posible. O sea, yo creo que sin ayuda de la iglesia necesitada sería imposible pues vivir en Venezuela. Está claro que Monseñor Juan Carlos Bravo, don Juan Carlos Bravos, es un fan de ayuda a la iglesia necesitada, porque es verdad que estamos ayudando a todos los sacerdotes y a toda la iglesia de las más de 34 diócesis de Venezuela. Eso es verdad. Por eso queremos contar también con todos ustedes, amigos, benefactores de ayuda a la iglesia necesitada, que están oyendo la situación de extrema necesidad que está padeciendo la iglesia en Venezuela, que quieren, como dicen, que se sienten orgullosos de, a pesar de tener esta dificultad, se sienten orgullosos de esta circunstancia porque les permite abandonarse todavía más a la misión auténtica de evangelización. ¿Que cómo sostenemos a los sacerdotes? Bueno, pues como ha contado el obispo de Acarigua, y también gracias a los estipendios de misa. ¿Qué es un estipendio de misa? Pues cualquiera de ustedes pueden hacer un donativo a través de ayuda a la iglesia necesitada, y un sacerdote de Venezuela, en agradecimiento, le dará pues una intención de misa por todas las intenciones del benefactor. ¿Y qué hace con ese estipendio de misa? Por lo que nos ha contado. Con eso compra su comida, su medicina, su ropa, sus zapatos, cambiar el aceite del carro, comprar cauchos para el carro, porque no hay otra fórmula. Y yo creo que eso lo hacen con gusto. Y cuando tú estuviste en la diócesis veías pues que los sacerdotes eso lo agradecían mucho, ¿no? Hombre. Y lo agradecen enormemente, porque no es solo en nuestra diócesis de Acarigua, es a nivel de toda Venezuela. Toda Venezuela. O sea, es imposible pensar que los sacerdotes nos podemos reunir una semana y tener casa y comida por una semana. Y solamente eso lo podemos hacer porque ustedes ayudan a la iglesia necesitada, pero todos también los españoles y donde quiera la iglesia está presente, pues nos han ayudado y contribuyen a la formación permanente del clero, a la formación espiritual del clero, porque creo que es lo fundamental en este momento. O sea, ¿cómo podemos mantenernos si no es a través de una formación espiritual constante que nos ayude a adherirnos cada día más a la persona de Jesús? Venezuela necesita sacerdotes fuertes, que no tengan los zapatos rotos, que los hemos visto nosotros, que puedan comer, que puedan formarse. ¿Y cómo los mantenemos? Pues a través de los estipendios de misa. Vamos a ver la historia del Padre Ángel de la diócesis de La Guaira, que les va a contar cómo vive su día a día allí, en su pueblo. Centenares de personas están acudiendo a las iglesias y parroquias de Venezuela en busca de ayuda y consuelo. Los sacerdotes se han convertido en los agentes sociales y pastores que tratan de resolver problemas cada vez más graves. Cuentan contigo para renovar su compromiso y poder tener espacios de oración donde coger fuerzas. Mi nombre es Baker Martínez, soy sacerdote hace 10 años. Gracias al apoyo que ustedes nos dan, nosotros como sacerdotes, pues primero cuidamos del cuidador, o sea, nosotros podemos también ser ese apoyo para tantas personas que así lo necesitan, como nos pasa pues a diario en nuestras parroquias, personas que nos tocan a la puerta pidiendo algo de alimento. Soy Monseñor Raúl Bior Castillo, obispo de la diócesis de La Guaira y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Venezuela. Pero fundamentalmente ACN nos está ayudando desde hace varios años con un programa de formación permanente que consiste en un retiro espiritual una vez al año de 6 días, donde vamos a un lugar apartado para rezar, para confesarnos, también los sacerdotes tenemos que confesarnos, para cargar las baterías, decimos aquí. Y 2 veces al año tenemos reuniones de estudio. Ayuda a la iglesia necesitada, apoya a los sacerdotes de Venezuela financiando cursos de formación, retiros espirituales y convivencias para reforzar su misión y poder responder con mayor entusiasmo a tantos problemas que atraviesa el pueblo. También necesitan tu apoyo. Yo contigo, Venezuela. Con la iglesia das vida a un país que se muere. Queremos dar vida a un país que se muere. Vida no solo alimento, ¿no? O alimento también, vamos a hablar, don Juan Carlos, de la Biblia. Bueno, yo he estado en la diócesis de Acarigua Araure, donde está nuestro obispo invitado, don Juan Carlos Bravo. Bueno, ustedes tienen que ver el espectáculo.
de ver a una iglesia por la mañana en marcha, cocinando, preparando ollas, dando arepas sin descanso, y por la tarde, desde los sacerdotes hasta la última parroquia donde haya 4 feligreses, se reúnen semanalmente para el estudio de la Biblia? Son los grupos de estudio de la Biblia, ¿no? ¿Por qué quiere usted esta iniciativa para su diócesis? Porque nos ha pedido, atención, 6.000 Biblias como esta para su diócesis. ¿Cómo explicamos que Venezuela, en concreto la diócesis de Acarigua, necesita 6.000 Biblias con la que está cayendo en el país? Bueno, yo creo que lo primero es eso de Jesús, de que Jesús nos pregunta y nos dice, pues si realmente los que tienen hambre es solamente hambre, ¿no? O realmente es aquello mismo de Jesús de que no solo de pan vive el hombre. Pero además de eso, es que en el principio era la palabra y la palabra se hizo Dios y la palabra era Dios y la palabra se hizo carne y la palabra habitó entre nosotros. Creo que para un cristiano es fundamental la palabra de Dios, la opción por Jesús, por el Evangelio y por el reino. Yo creo que si nosotros no tenemos una opción clara por Jesús, por su Evangelio y por el reino, no tiene esa razón de ser ni un cristiano. Por eso ningún cristiano puede estar separado de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la que nos lleva a amar a Jesucristo, a seguir a Jesucristo y a anunciar con coraje, con entusiasmo, con valentía el reino de Dios, que debe ser nuestra misión. Me está diciendo que esto es más necesario que nunca ahora en Venezuela. Claro, y yo creo que nosotros en nuestra diócesis, todos los sacerdotes hacen estudio del Evangelio, las comunidades, las parroquias. Estaba yo en un caserío de los más alejados de mi diócesis, ¿no? En una comunidad que se llama El Toro, más allá del Playón, muy lejos. Y hasta allá nosotros, pues, es fundamental el estudio del Evangelio para conocer a Jesús. Porque si no conocemos a Jesucristo, pues, ¿de qué razón tiene de ser? Por eso nosotros, conocer a Jesucristo lo es todo. Lo demás, pues, no es nada, no tiene nada que ver con la vida cristiana. Y la gente de los caseríos me decía, sí, monseñor, mucho estudio del Evangelio, mucha Biblia, no sé qué, pero no tenemos Biblia, ¿cómo hacemos? Y realmente yo me quedé frío porque tiene razón la gente. O sea, ¿cómo yo voy a estar hablando de estudio del Evangelio cuando en Venezuela no se puede comprar una Biblia porque no hay papel para editar la Biblia, porque no se puede comprar un libro, no se puede tener una revista, ni siquiera podemos comprar hojas para imprimir, porque no hay. Y allí le pregunté a Marco, al responsable de ayuda a la iglesia necesitada a nivel internacional, mira, ustedes nos pueden dar Biblia porque ahora tenemos este problema, queremos que la gente conozca a Jesucristo, pero no tienen Biblia. Y dijo, sí, claro, y pedimos 5.000 y nos dieron 3.000. Todavía nos deben, ¿no? Sí. Entonces... ¿Verdad que sí? Que el obispo de Acarigua quiere Biblias para su gente que están deseosas de leer la palabra de Dios. Yo soy testigo de que participé en uno de estos cursos de estudio del Evangelio, donde gente que no tenía medicación, con enfermedades muy graves, que se les había muerto su suegro, que tenían que curar a su abuelo mayor, que decían, esto es mi principal medicina. Esto es mi principal alimento. Cuando yo leo la Biblia me tranquilizo, ya no me preocupo ni me obsesiono en cómo rellenar la arepa para dar de comer a mis hijos. Bueno, como ven, la iglesia en Venezuela está siendo un espectáculo. Él dice que está orgulloso de su iglesia. Nosotros aquí tenemos que decir que estamos orgullosos de esta iglesia de Venezuela por cómo está trabajando, cómo está evangelizando y cómo está, desde luego, al lado del pueblo y sin dejar a nadie por el camino. Y por eso hemos hecho esta grandísima campaña que a partir de ahora lo van a seguir ustedes, pues a través de 13 Televisión, a través de Ayuda a la Iglesia Necesitada, para sostener a esta iglesia de Venezuela que en este momento, en esta encrucijada histórica, en esta situación política, económica, nos necesita. Don Juan Carlos, ha sido más que un placer que nos haya puesto, que haya encarnado en su persona el dolor, el sufrimiento y también la esperanza que está suponiendo la Iglesia en Venezuela. Yo creo, y muy agradecido pues a ustedes por la invitación, y además de eso invitarles a todas las personas que quieran compartir y que quieran ayudar a Venezuela, que lo pueden hacer, y que la iglesia venezolana cuenta con los hermanos que están fuera del país.
a que no sean indiferentes ante lo que nos está pasando, ante lo que estamos viviendo. Y lo primero que podemos hacer por Venezuela es nuestra oración. Yo creo que nosotros estamos convencidos que la oración es lo fundamental, pero la oración que nos lleva a adherirnos a la persona de Jesús, que nos lleva a la fe. Lo segundo, pues un centavo, $1, $1.50, €1 puede hacer la diferencia, pero yo creo que hasta la caridad tiene que ser organizada. Yo no aquí he venido yo a buscar dinero, sino a ayudar a que ustedes puedan ayudar a través de ayuda a la iglesia necesitada a cumplir con los proyectos y hacer que realmente todo lo que estamos haciendo esté en función del anuncio del Evangelio y de nuestra opción clara por el reino de Dios. Así que lo invito a todos a participar en esta campaña de ayuda a la iglesia, que no es solamente para un grupo de personas, sino es para toda la iglesia. Para todos. Y es como se concretiza realmente que somos hermanos. O somos hermanos o no lo somos. No lo somos, y lo somos. Y lo somos, monseñor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Claro que lo somos, ya lo han oído. Cuentan con todos ustedes, porque allí luego los comedores son para todos. Abre la puerta a todo el mundo, seas chavista, no chavista, de Maduro, no Maduro. En las parroquias de Venezuela come todo el mundo y el aliento y la esperanza también es para todo el mundo. Bueno, a mí Venezuela me tiene prendida el corazón desde este viaje, pero también hay otras muchas noticias que no salen en los medios de comunicación, que son de nuestra iglesia, que sufre y que nos resume, como siempre, cada semana, Blanca Ruiz Antón. Así es, Raquel. Hoy comenzamos en la India, donde la Corte Suprema ha ordenado la libertad bajo fianza para 5 cristianos del estado de Orissa, que han estado encarcelados durante 11 años injustamente acusados y condenados a cadena perpetua por supuestamente haber participado en la organización del asesinato de un líder hindú en agosto de 2008. Ese asesinato fue el pretexto que los radicales hindúes utilizaron para comenzar las masacres anticristianas en el año 2008. Como saben, Hungría es uno de los pocos países con una Secretaría de Estado específica para la ayuda de los cristianos perseguidos. Aquí les presentamos el trabajo que desarrollan desde el año 2016. Desde finales del año 2016, Hungría cuenta con un secretario de Estado encargado de la ayuda a cristianos perseguidos. Actualmente ocupa el cargo Tristan Azbek. Su trabajo le da una perspectiva privilegiada sobre este drama que afecta a millones de personas. El cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Más de 245 millones de personas sufren desde inocente discriminación hasta ataques genocidas a causa de su fe cristiana. Una de las prioridades de su departamento es formar una coalición internacional de países dispuestos a ayudar a personas perseguidas, marginadas o insultadas por ser cristianos. La cuestión debe abordarse a nivel internacional, pero hay un muro de silencio que lo impide. Creo que tener un departamento de ayuda a cristianos perseguidos y la puesta en marcha del programa de ayuda humanitaria es también un mensaje político para el resto del mundo. Estamos tratando de reclutar a otros gobiernos y organizaciones internacionales para que ayuden a esta multitud de personas que sufren. Gran parte de su trabajo consiste en ayudar a cristianos en sus propios países para que nadie deba escapar de su patria por motivos religiosos. Su departamento ya trabaja en 7 países de Oriente Medio y África. En Siria y en Irak ha reconstruido hospitales y escuelas, lugares abiertos para personas de todas las religiones. Diseñamos nuestros programas de tal manera que permitan a las comunidades cristianas tender una mano amiga a las otras comunidades que conviven con ellas. Hungría acaba de organizar en Budapest una conferencia internacional sobre persecución religiosa con líderes políticos, religiosos y sociales de 45 países. Un proyecto de gran alcance que dará frutos a largo plazo. Y seguimos en Irak, donde el patriarca Luis Sacco ha pedido que esta Navidad se celebre de manera sobria, sin árboles ni recepciones oficiales. Tan solo se llevarán a cabo momentos de oración. Esta propuesta pretende ser un signo claro de cercanía con las familias de los fallecidos y heridos en las protestas y enfrentamientos que se han dado en todo Irak tras la renuncia del primer ministro Adel Abdel Mahdi. Y por último nos desplazamos hasta Siria para recordar al sacerdote jesuita holandés Frans van der Lugt, que tras 50 años en este país fue asesinado. Aquí le contamos su historia y cómo todavía su memoria permanece.
El jesuita holandés Frans van der Lugt llevaba 50 años en Siria. Vivía en Homs, la ciudad que vivió uno de los episodios más sangrientos de la guerra civil. Estuvo 3 años sitiada entre 2011 y 2014. La gente moría literalmente de hambre. Pocas semanas antes del final de la batalla, alguien llamó a la puerta de su residencia y le quitó la vida a tiros. Tenía 75 años y su muerte conmocionó a los habitantes que quedaban en la ciudad, también a musulmanes como Samer al-Dahak. Cuando me enteré de la noticia me sentí muy mal. Lloré mucho y no solo yo, también mis padres, que eran amigos suyos, lloraron todavía más que yo. Era amigo de la familia. A pesar de la guerra y de su avanzada edad, el padre Frans no quiso abandonar Siria. Por decisiones como esta y por su personalidad amable y acogedora, el padre Frans se había ganado el corazón de todos. Era considerado como un sirio más. Cuando salíamos de excursión en el desierto o en la montaña o en los pueblos, él tenía una capacidad enorme de relacionarse. Tenía una especie de magia que le hacía acercarse a las personas. Nos impresionaba esa manera maravillosa que tenía de entrar en contacto con la gente. El padre Frans fue enterrado en el jardín de la residencia de los jesuitas donde vivía. Su tumba es visitada constantemente por la gente del barrio, tanto cristianos como musulmanes. Allí rezan para que termine la guerra y regrese la paz en Siria. Bueno, Siria, Irak, Venezuela, la verdad es que nos conmueve el dolor de nuestros hermanos que están sufriendo en el mundo. Pero bueno, seguimos avanzando en este programa de ayuda a la Iglesia necesitada, porque nos vamos a nuestra sección de arte, donde nuestro experto nos trae un precioso cuadro del pintor Chagall, que nos acerca también a la realidad de nuestros hermanos que sufren. Hola artistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, hoy os traigo un cuadro bastante peculiar. Se llama El crucifijo entre Dios y el diablo y es de Marc Chagall, un pintor ruso-francés del siglo XX. Y está en las pinacotecas vaticanas. Vemos un crucifijo a mano izquierda y a una virgen, una Madonna que está en el centro con un niño que somos nosotros. Es el ser humano a la que la Virgen acoge ante una especie de diablo, medio cabra, medio hombre, que tiene un libro en la mano y que está viendo los nombres de aquellos que se quiere llevar consigo al infierno. Pero la Virgen obstaculiza los planes del maligno y este sale huyendo. Vemos al fondo, a mano derecha, una ciudad en llamas, como tantas ciudades cristianas donde los cristianos son perseguidos hoy en día. Pero la Virgen apaga ese fuego y esa luz la convierte en esperanza. Es la que nos lleva a Cristo. Vemos como ese niño que está amamantando está mirando hacia el crucifijo y de espaldas al diablo. Un cuadro lleno de esperanza y un cuadro lleno de luz divina. Pues nada, espero que os haya gustado y si vais por Roma no os lo perdáis, ¿de acuerdo? Venga, hasta otro día, hasta luego. Bueno, una pequeñísima pausa y más historias, más contenidos preciosos en este programa que hemos dedicado a Venezuela. A continuación les espero. Bueno, pues acabamos este programa dedicado a Venezuela. Habrá más, muchos más. Estén muy pendientes las próximas semanas porque Ayuda a la Iglesia Necesitada ha lanzado una campaña para sostener a la Iglesia en este país que está colapsado. Cuentan contigo, cuentan con todos ustedes para socorrer, sostener, para ayudarles en la evangelización, para estar cerca de los más necesitados, de los más pobres, para hablarles de Jesús y que no pierdan el ánimo ni la esperanza. Se han ido muchísimos jóvenes, más del 14, el 15% de la población venezolana está fuera. Las familias están desestructuradas, no hay alimentos, no hay comida, no hay luz ni agua. Hay mucha desesperación, pero también hay una iglesia que está en pie, que nos necesita y que quiere que les echemos una mano, que cuenten con todos ustedes. Toda la información de esta campaña de Venezuela que le hemos hablado hoy en este programa con el obispo de Acarigua la encuentran en nuestra página web ayudalaiglesianecesitada.org o directamente, si quieren echar una mano y donar, háganlo a la landing page de yocontigovenezuela.org o también pueden llamarnos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12 91 725 92 12 y
por supuesto, fotos, historias, vídeos de lo que pasa en Venezuela en nuestros perfiles de las redes sociales. No pueden decir que no pueden localizar la manera de echar una mano a Venezuela. Se lo recordaremos en las próximas semanas. No nos olvidamos de nuestros hermanos venezolanos. Bueno, con ellos y con este gran programa dedicado a Venezuela nos despedimos. La semana que viene habrá más y también más Venezuela. Hasta luego, amigos.